Santo de San Juan Pablo II. Y ya entramos en procesión por las faldas, para todo el que pueda.
Entrando con Cristo en la Jerusalén, la ciudad santa, preparamos nuestro corazón para celebrar estos días. Reconozcamos humildemente nuestros pecados. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios
repudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una fauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan las suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando, cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor
les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, más aún yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías. Dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acercó, se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías.
y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado por la fiesta. El gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: Sea crucificado. Pilato insistió, Pues, ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban más fuerte: Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él, diciendo: Salve, rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella a la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándolas a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y, meneando la cabeza, decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora 6ª hasta la hora 9ª vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora 9ª Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio a beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu.
Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, entre ellas María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tenéis la guardia. Id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Queridos hermanos sacerdotes, miembros del Cabildo Catedral, rector del seminario, querido don Francisco, diácono, queridos seminaristas, personas consagradas, seglares, hermanas y hermanos todos en el Señor. Para imitar el ejemplo de su pasión. La oración central de la liturgia de este día nos invita a recibir todo lo que hemos empezado a celebrar como un ejercicio de imitación de la pasión de Cristo. La imitación implica siempre desarrollar una actividad y hoy la liturgia se multiplica en signos propios que, si los acogemos, nos llevarán a cumplir aquello que la Iglesia nos hace pedir en este día. Hemos comenzado fuera del templo y lo hemos hecho para simbólicamente acompañar a Cristo en su entrada en Jerusalén. Imitación implica, en primer lugar, acompañamiento. Vivir santamente estos días significa sabernos dichosos porque tenemos la oportunidad de acompañar a Cristo en los misterios de su pasión, muerte y resurrección. No somos espectadores que evocamos hechos del pasado, sino verdaderamente quienes, sorprendidos, somos invitados por el Señor a acompañarle en los misterios que nos han dado la vida. Esta es la grandeza de la vida litúrgica, que nos permite participar, es decir, ser hechos partícipes para recibir bienes de salvación. Vivamos estos días como verdadero acompañamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí cobran sentido las expresiones de la piedad popular,
Lo que vivimos en la liturgia sale del templo, para que por fuera, acompañando las imágenes que representan los misterios de la pasión y muerte de nuestro Señor, nos reconozcamos así hechos partícipes de los bienes de la salvación. Imitemos acompañando. Imitar implica también compadecer, padecer conjuntamente. La liturgia también en este día introduce signos que, en cierto modo, quieren recordarnos que lo que estamos viviendo es la pasión, es decir, el sufrimiento de nuestro Señor en favor nuestro. Para librarnos de la esclavitud del pecado, Él cargó con nuestras culpas. Y así, aunque sean signos que nos parezcan a veces sin sentido, si los vivimos bien, de nuevo daremos gracias al Señor por darnos esta oportunidad de padecer juntamente con Él. El relato extenso de la pasión, la Iglesia nos invita, siempre que no estemos impedidos, a que lo escuchemos de pie. En el momento en que se ha proclamado la muerte de Cristo, adoramos, hacemos silencio, no desperdiciemos todos estos signos propios de la liturgia de estos días para verdaderamente padecer juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Los misterios divinos se conocen padeciéndolos. Necesario es un corazón dócil y humilde para que comprenda que la imitación implica siempre ejercicio de compasión. Son días estos en que el Señor nos invita a tener la valentía de descubrir nuestros sufrimientos para reconocerlos en los que Él padece en favor nuestro. Y más aún, son días para que dejemos ensanchar nuestro corazón y estemos dispuestos a unirnos a Cristo en su pasión para que así cooperemos a la redención del mundo. Son días también de reparación, de amar por los que no aman, de atender por los que no atienden, de llorar por los que no lloran, de sufrir cristianamente por los que desprecian el sufrimiento. Queremos llenar de sentido todo cuanto hacemos y padecemos, pongamos nuestro corazón junto al de Cristo. Pero imitación significa también escucha, y en estos días la Iglesia se multiplica en abundancia de palabra de Dios para que, prestando oído, nuestra voluntad se haga dócil. Esto significa obediencia. Obedece quien pone el oído atento para acoger la palabra de Dios y comprender que nuestra voluntad se hace libre verdaderamente cuando acoge lo que el Señor nos pide. Dios no es el enemigo de nuestra libertad, sino su garante. Engaño del maligno que tantas veces hacemos propio es considerar a nuestro Señor, sus mandamientos, como el obstáculo para una vida en libertad. La verdad que es Cristo nos libera. Son estos días oportunidad preciosa para escuchar y ensanchar nuestra libertad. Pues en este año la Iglesia nos invita a entrar en el misterio de la pasión del Señor de la mano del evangelista San Mateo. Sabemos que de manera trienal la Iglesia nos invita durante todo un año litúrgico a ir viviendo los misterios de la vida de Cristo según el relato de uno de los evangelistas sinópticos. Y en este año se nos abre la puerta de la Semana Santa con el relato de la Pasión según San Mateo. Hay algunos detalles propios que solo él refiere. Es también ejercicio sencillo y muy luminoso que podemos hacer en estos días. Tener en medio quizás del barullo de tantas solicitudes e invitaciones la valentía para serenarnos, buscar momentos dilatados de oración y ahí con reposo volver sobre los textos que la liturgia nos propone en estos días. Y siempre ofrece luz ir comparando
los relatos que nos ofrecen los diferentes evangelios. En el de San Mateo descubriremos que hay algunas aportaciones propias. Es propio de San Mateo el diálogo de Jesús con Pedro después de haber herido a aquel que acudía a prenderlo. Es propio de San Mateo el que la mujer de Pilato interceda para salvar a este justo. Es propio también de San Mateo el diálogo de Judas, el traidor, con los miembros del Sanedrín, de quienes recibe un desprecio que le lleva al suicidio de la desesperanza. Es propio también de San Mateo el relato final en el que son los miembros de este Sanedrín, escribas y fariseos, quienes acuden a Pilato advirtiéndole de la necesidad de reforzar el sepulcro. De todos esos elementos propios sale con evidencia algunos acentos importantes. San Mateo, en primer lugar, nos invita a vivir estos acontecimientos como cumplimiento de lo que el Señor había ido anunciando por los profetas. Todo esto sucedió, le dice Jesús a Pedro, invitándole a guardar su espada. Todo esto ha sucedido para que se cumplan lo que habían anunciado los profetas. La pasión es llevar hasta el extremo la fidelidad por parte del Señor. Si vivimos bien estos días, nos veremos reforzados también en nuestra vida cristiana y llegaremos a la renovación de las promesas del bautismo con la confianza renovada, porque Dios es fiel, no deja su acción a medias. Cuando nos regala sus dones, lo hace para siempre. La perseverancia, constancia en el cumplimiento de la voluntad del Señor, el mantenernos siempre con alegría y crecimiento en nuestra propia vocación, pasa siempre por acoger las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto el evangelista San Mateo nos puede ayudar y mucho. Pero también de estos elementos propios del evangelista San Mateo aparece como una señal de advertencia algo fundamental. Quienes se muestran distantes, fríos, con mayor desdén y desprecio hacia Jesús, son precisamente aquellos que debían acogerlo con mayor disponibilidad, los pertenecientes al pueblo elegido. Y en contraste con esto son los que pertenecen al paganismo, los que terminan confesando que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Y llamada de advertencia también para vivir con seriedad estos días. Hay una familiaridad negativa, la que nos lleva a la rutina, a pensar que el Señor no nos va a dar nada nuevo, que ya lo hemos vivido muchas veces, que será lo de siempre. Y así nuestro corazón encogido se incapacitará para recibir la grandeza de los bienes del Señor. Pidamos al Señor, de nuevo, acudiendo al testimonio del evangelista San Mateo, reaccionar ante toda forma de rutina o cansancio que nos impida acoger la abundancia de gracia que se nos regala en estos días. Y un tercer y último detalle, en negativo, también muy llamativo en el relato de la pasión que acabamos de escuchar. San Mateo no menciona a María Santísima. Menciona al final, como hemos escuchado, al grupo de las mujeres y va enumerando hasta 3 Marías, pero no a la Madre de Jesús. El Viernes Santo escucharemos, sin embargo, el relato de la pasión de San Juan y descubriremos cómo María Santísima persevera al pie de la cruz y ahí recibimos el regalo inmenso del Señor crucificado que nos la regala como Madre. ¿Por qué? San Mateo y con él los demás sinópticos, San Marcos y San Lucas, omiten la mención de la Virgen María. Quizás porque necesitamos para vivir estos misterios aprender a colocarnos en segundo lugar. El Señor es el protagonista de la salvación y tantas veces queremos nosotros hacernos los dueños, incluso en los misterios de la fe, para poder descubrir a Jesús escondido, expresión hermosa de los pastorcillos de Fátima,
refiriéndose a Cristo Eucaristía, debemos escondernos con Él. Los días de la Semana Santa son días preciosos en que podemos imitar a María Santísima y desde un lugar retirado buscar momentos para escondernos con el Señor y ahí, en coloquio de corazón a corazón, recibir confidencias que solo el Señor nos regalará si buscamos una vida recogida en Él. No desaprovechemos la abundancia de dones que el Señor nos quiere regalar. Estemos dispuestos a imitar el ejemplo de su humildad, acompañándole, compadeciendo, escuchando, para que así nuestro corazón, como el de María Santísima, sostenga la esperanza de este mundo. Nada sin María, todo con ella. Que así sea. Proclamemos ahora juntos nuestra fe confesando el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. Por la Iglesia que sufre en sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento. Roguemos al Señor. Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que participando del cáliz de la pasión, a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria. Roguemos al Señor. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se realicen en nuestra vida de cristianos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que siguiendo su ejemplo cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La colecta de este primer domingo de mes es para Cáritas. Señor, se
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santos dominios, santos, santos Deus Sabaoth. Santos, santos, santos dominios, santos, santos Deus Sabaoth. Benedictum Celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad
y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vuestro espíritu. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra mía bastará. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Bebiendo
amaos unos a otros, lo mismo que yo os amo, comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, señalos gloriando a Cristo. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús solo llegar, manifestó su amor a los hombres, como no hiciera nadie jamás. Cuerpo bendito que se reparte por mil caminos hecho manjar, buscas sanarnos para sanarnos, tú le devuelves al hombre la paz. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús solo llegar, manifestó su amor a los hombres, como no hiciera nadie jamás. Oremos.
Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. En nombre del señor Obispo y del Cabildo Catedral, os invitamos a participar el próximo martes santo a las 11 de la mañana en la misa crismal, donde serán bendecidos el Santo Crisma, el óleo para los enfermos y el óleo para los catecúmenos. Y también los sacerdotes renovaremos nuestras promesas de ordenación sacerdotal. Estáis todos invitados a participar en esta celebración en nuestra catedral. El Triduo Pascual, jueves, viernes santo y sábado, vigilia ya pascual, lo celebraremos en este templo presidido por nuestro obispo, también nuestra más cordial invitación. Los horarios, bien lo podéis ver en el tablón de anuncios de la puerta o bien en las diferentes redes sociales. No los digo ahora para no llenaros de datos.